Hola, mi nombre es Alejandro Mercado Zamora y les hablaré de la corriente exponencial en parálisis facial. Bien, primero describiremos un poco de lo que es la parálisis facial. Esta es una enfermedad caracterizada por la aparición de debilidad o plegia de la musculatura facial, que generalmente puede afectar a un lado de la cara y raramente a ambas mitades. Las parálisis faciales pueden tener un origen central o periférico. Describiremos un poco la anatomía del nervio facial, que es el séptimo. Este discurre a ambos lados de la cabeza, tanto dentro como fuera del cráneo, teniendo su origen en el tronco encefálico. A partir de allí atraviesa un canal óseo cerca del oído y continúa hacia la glándula parótida hasta la musculatura facial, donde se divide en otras finas ramas. Estas finas ramificaciones son las encargadas de las expresiones de la cara y del movimiento de la musculatura facial, por lo que intervienen en las funciones de los músculos de la frente, las mejillas, los ojos y la boca, pero no de la musculatura masticadora. Bien, las parálisis de origen central se producen por una lesión supranuclear de la corteza motora al tronco cerebral. En esta hay una alteración de las fibras frontonucleares que afectan a la hemicara contralateral y suelen acompañarse de una hemiparesia o de una hemiplegia, aunque en los casos de las lesiones corticales también pueden aparecer solas. Sus, sus principales causas son las siguientes. Esta puede ser un accidente vascular cerebral, que es la causa más común de la parálisis facial central. Los tumores cerebrales que afectan el tronco encefálico o la corteza motora. Lesiones traumáticas, como traumas craneales que resultan en daños cerebrales. Enfermedades desmielinizantes, condiciones como la esclerosis múltiple que afectan a la mielina del cerebro o algunas otras infecciones. Por ejemplo, podría ser la encefalitis. Las parálisis faciales de origen periférico, estas se deben a una lesión del núcleo protuberencial del séptimo par craneal o del propio tronco nervioso en cualquier punto distal respecto de los núcleos motores del tronco cerebral. En este se produce como consecuencia de una alteración de los núcleos de origen, de las raíces del nervio o del propio tronco nervioso. Afectan a la hemicara homolateral, produciendo una parálisis total que incluye los territorios del facial inferior y del facial superior. Las causas. La primera sería de origen infeccioso. Estas ocasionan del 5 al 15% de todos los casos de la lesión periférica del facial. Esta puede deberse a bacterias, micótico o algún virus. Dentro de los virus que pueden ocasionar la parálisis facial puede ser el síndrome de Ransom, varicela de Zoster, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Por la cuestión bacteriana podría ser derivada de múltiples procesos infecciosos bacterianos por los que pueden producirse tuberculosis, sífilis o enfermedades como tétanos. Y en cuanto a la micótica, podría ser por la mucormicosis y aspergillosis. Las de origen traumático son la segunda causa de parálisis facial periférica y estas representan del 8 al 23% de todos los casos. Estas pueden ser causadas por heridas penetrantes al oído, por heridas por arma de fuego o alguna explosión y por algunas fracturas faciales, por ejemplo del hueso temporal y basicraneales. Las de origen neoplásica representan del 5 al 13% de todos los casos de la parálisis facial periférica. Se relacionan con las siguientes neoplasias: tumores de la parótida, tanto primarios de carácter maligno como metastásicos, colosteatoma, que provoca parálisis del nervio facial,
bien por destrucción de la pared del canal óseo del facial o bien por la irrupción en el conducto auditivo interno, tumores timpánicos, tumores del ángulo o meningomas, sarcomas, neurionomas del acústico y del facial, los cuales pueden provocar una clínica de parálisis facial lentamente y progresiva. Las de origen neurológico, estas tienen un carácter inflamatorio y entre ellas se destaca la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía hipertrófica hereditaria, el síndrome de Merkelson-Rosenthal, el síndrome de Moebius o diplegia facial congénita, en la que la parálisis facial es bilateral y esta está presente desde el nacimiento. Y por enfermedades sistémicas. En cuanto al tratamiento de la parálisis facial, entrará el tratamiento médico, que incluye el farmacológico, la rehabilitación, la psicología y en ocasiones el tratamientos quirúrgicos. Bien, ahora hablaremos de la corriente exponencial. Esta es una corriente de baja frecuencia, galvánica, ascendente progresiva, interrumpida, unidireccional, con impulsos aislados. Tiene como principal acción terapéutica la estimulación neuromuscular de músculos denervados. La corriente exponencial, como dijimos, es de baja frecuencia, inferior a 25 Hz. Tiene tiempo de impulsos de 50 a 500 milisegundos, pausas de 3 a 5 segundos, trenes de 10 segundos y reposos de 30 segundos, rampas de ascenso de 2 a 3 segundos y rampas de descenso de 1 segundo. Con un electrodo sobre el punto motor o en forma bipolar longitudinal se aplican impulsos que pueden oscilar entre los 200 a 500 milisegundos y pausas de 2000 milisegundos. Debe de obtenerse la contracción muscular correspondiente y evitar la fatiga con una aplicación demasiado larga. En cuanto a sus indicaciones, esta se recomienda para la parálisis facial, músculos denervados, neuritis periférica, edemas, lesiones de nervios periféricos y la inhibición de espasticidad. Entre sus contraindicaciones está el colocarse en personas con marcapasos, zona de cuello, personas con tumores, personas con embarazos o alguna lesión en la piel. Bien, hablaremos ahora de la clasificación de Gauss-Brackmann, la cual se utiliza en los artículos de los que les hablaré más adelante. Esta nos permite clasificar y evaluar la gravedad de la parálisis facial. En el grado 1 representa la función facial normal en todas sus áreas. El grado 2, la disfunción leve, que cursa con debilidad superficial notable a la inspección, mínimas cincinesias y al reposo, tono y simetría normal. El grado 3 corresponde a la disfunción leve o moderada, presenta asimetría al reposo y el movimiento, pueden observarse también cincinesias y aumento del tono muscular. El grado 4 es la disfunción moderada a severa y se caracteriza por la presencia de debilidad y asimetría desfigurativa. El grado 5 es una disfunción severa, presenta movimientos apenas perceptibles y asimetría al reposo. El grado 6 es la parálisis total y no se observa movimiento alguno. Ahora les hablaré de algunos artículos que utilizaron la corriente exponencial en el tratamiento de la parálisis facial. El primero es el que les compartí en la semana y en el cual se encontró que los músculos faciales denervados respondieron con intensidades variables al inicio y final del tratamiento, con una intensidad inicial de 6.6 mA y una intensidad final de 5.1 mA. Por otro lado, el valor promedio de ancho de pulso inicial fue de 262.3 milisegundos y de 68.6 milisegundos al final del tratamiento.
Esta diferencia entre el valor inicial y final responderían al principio que dice que la cronaxia disminuye a medida que aumenta el número de fibras inervadas. Podríamos decir que el descenso de los anchos de pulso con corriente exponencial en el tratamiento de pacientes con parálisis facial tuvo relación con la evolución clínica y recuperación funcional de los pacientes según la escala de Gauss-Brackmann, tomando en cuenta que al inicio el valor promedio fue de 3.43 y al final de 1.53, mostrando así su efectividad. También encontré este caso clínico de un niño de 9 años en el cual se utilizó la corriente exponencial en modo constante, con un pulso de 200 milisegundos, una intensidad de 4 miliamperes y una pausa de 1 segundo entre impulsos. Esta se utilizó las primeras 7 sesiones, después se modificó a una corriente rectangular con un pulso de 50 milisegundos y una intensidad de 2 miliamperes y con una pausa de 2 segundos. Se observó una rápida mejoría en la calidad de las contracciones musculares, logrando que el paciente pase de un Brackmann inicial de 3 a un Brackmann de 1 en un total de 9 sesiones de tratamiento, recuperando su simetría y sincronía de gestos de la mímica. Su tratamiento fue acompañado de masoterapia y ejercicios de reeducación, los cuales consistían en la realización de gestos. Y también encontré este otro caso clínico de una paciente de 58 años con parálisis facial periférica, donde también se utilizó la corriente exponencial, con el mayor ancho de pulso permitido por el electroestimulador que utilizaron, que era de 400 milisegundos, subiendo la intensidad hasta lograr una contracción franca y visible, para luego descender el ancho del pulso de 100 en 100 milisegundos, buscando nuevamente la contracción franca y visible. Este procedimiento se realizó hasta encontrar el ancho del pulso en el cual la contracción fue de mejor calidad, utilizando también como parámetros de aplicación las intensidades, siendo las más adecuadas las de menor valor, buscando una contracción franca y visible. Esta se acompañó de ejercicios en espejo, solo que fue difícil tener un punto de comparación en esta paciente, ya que a la hora que llevaba su sesión número 13, le apareció una parálisis facial del lado contrario. La paciente fue dada de alta después de 24 sesiones de la hemicara derecha y de la izquierda, que fue la que le apareció posteriormente, después de 28 sesiones. En esta paciente la dieron de alta ya que había un punto en el que había asimetría facial. Eh, Bien, bueno, como conclusión de la utilización de la corriente exponencial en el tratamiento de la parálisis facial, podemos decir que como en algunos artículos se demostró que hubo una mejoría, considero que muchos de ustedes, como lo comentaron en el foro, aún se requieren de más estudios para confirmar su eficacia y así poder establecer protocolos de tratamiento, los cuales pues nos ayuden a brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. Bien, aquí les dejo la bibliografía y muchas gracias, compañeros.